Estimados amigos, este domingo celebramos la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es Dios. Pienso que desde que el hombre es hombre, desde que existe el homínido, siempre el ser humano se ha preguntado por el qué, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. El ser humano siempre se ha preguntado por las circunstancias en las que vive, por qué el dolor, por qué la muerte, por qué el sufrimiento, por qué a veces quiero vivir y si me muero. De tal manera que eso ha dado lugar a las religiones. Es decir, algo tiene que haber, han dicho las religiones. Algún ser superior tiene que haber, que es el que nos ha dado la vida, el ser, y que justifique todo cuanto nosotros vivimos, tenemos en nuestra vida diaria. Son las religiones en general. Mirad, esto son semina verbi, es decir, el Concilio Vaticano II diría son las semillas del verbo. Viene a decir que desde que el hombre es hombre, siempre hay esos interrogantes que son las huellas de Dios en la historia, en la creación. Yo suelo decir que si yo voy temprano a la playa, una playa de arena, y no hay nadie, está amaneciendo, yo me encuentro normalmente con pisadas en la arena. No veo a nadie, pero veo pisadas. Me pregunto, yo mismo me respondo. Luego, si hay pisadas, es que aquí ha habido personas que han pasado. No las veo, pero son las huellas de las personas que han estado aquí. Cuando veo la creación, cuando veo el sol, cuando contemplo un bosque, cuando contemplo el agua, una cascada, cuando veo la tormenta, cuando veo, en definitiva, tantas cosas hermosas de la naturaleza, el ser humano siempre se ha preguntado por qué alguien ha hecho esto. Eso digo, son las semillas del verbo. El mismo Concilio Vaticano I decía y dice que el hombre, algunos hombres, algunas personas, por su inteligencia, razonando, pensando, filosofando, pueden llegar a plantearse y a manifestar que existe un ser creador que da sentido a todo cuanto existe. No todo ser humano puede llegar con su inteligencia a llegar a digamos, a esta experiencia, pero el ser humano con su inteligencia puede. El mismo San Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo primero, viene a decir algo así, que el hombre con su inteligencia puede descubrir que Dios existe. Pero mirad, eso a nosotros no nos vale, no es suficiente. Hace ya unos 4000 años, por primera vez, ese algo que llaman las religiones, ese alguien que llaman otras religiones, ese ser supremo, entró en la historia de la humanidad y habló por primera vez a los hombres. En Abraham envía profetas y conforma un nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Dios habla, Dios interpela, Dios se revela en la alianza, le da los mandamientos. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y se firma, digamos, la alianza en la sangre, los 10 mandamientos. Y Dios corrige a su pueblo, alienta a su pueblo. Y el pueblo va descubriendo que ese algo no es algo, es alguien. Alguien que cuando tiene problemas le ayuda, cuando tiene hambre le da de comer, cuando le persiguen o vienen los enemigos le protege de esos enemigos, en el desierto les da el agua, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que Dios no se conforma con enviar profetas, no se conforma con enviados, ¿verdad? Para hablarles de Él a la humanidad, sino que es Dios mismo el que se hace carne, digamos, entra en la historia de un modo extraordinario y se hace humano, se hace hombre. Y ese Dios hecho hombre, digamos, la cara visible de ese Dios inmortal, de ese Dios de las religiones, nos revela que Dios es Padre. El Padre y yo somos una misma cosa, le echan cara a Jesús a Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. Eso solo lo puede decir Jesús. Esto es revelación. Y Jesús, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos revela que Dios es Padre, que Él es el Hijo y que ambos enviarán el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo. Es decir, nos revela la Santísima Trinidad. Esto, repito, es originalísimo del cristianismo. Esto es la revelación plena de cómo es Dios. Dios no es solamente el creador, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es cercano, Dios es mi Padre. Y en Cristo somos hermanos y por su Espíritu somos herederos a la vida eterna. De tal manera que lo que es Dios estamos llamados nosotros a participar. Resulta que nos revela Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, nos revela que cada uno de nosotros por el bautismo somos hechos hijos de Dios, por adopción. Pero no estoy hablando de una adopción al estilo jurídico humano, donde cuando se dice que este es mi padre adoptivo, mi hijo adoptivo, estamos hablando de una relación simplemente legal, es decir, que no es de mi propia sangre. No estoy diciendo eso. Cuando decimos que somos hijos adoptivos de Dios, estamos diciendo que Jesucristo es el Hijo único, el Hijo, vamos a llamarlo así, natural.
Y nosotros, por adopción, participamos de la misma vida de Dios. En Cristo Jesús corre por nuestras venas su misma sangre, la sangre divina, la sangre de Dios. Dios y nosotros somos un todo. Mirad, hablar del misterio de la Santísima Trinidad es hablar de la intimidad de Dios. Yo puedo conocerte a ti, pero conozco tu exterior, dónde vives, con quién vas, qué te gusta, qué es lo que te atrae, cuál es tu trabajo, en fin, cosas externas, incluso algo de tus sentimientos. Pero de Dios no podemos conformarnos, no nos conformamos con simplemente saber que Dios existe, sino que Dios nos ha revelado y nos ha dicho que somos familia, que somos parte suya, que es Padre, que es amor, que es misericordia, y que cada uno de nosotros estamos llamados eternamente a gozar de Él. Hoy, Domingo de la Santísima Trinidad, estamos llamados a meternos, introducirnos en el misterio de Dios, de tal manera que nuestra fe cristiana no es un añadido. Nuestra fe cristiana no es un cumplimiento, nuestra fe cristiana no es una tradición, nuestra fe cristiana es una participación en la vida íntima de Dios, es una participación en el corazón de Dios. De esta manera, dice Jesús que si eres la cabeza y nosotros somos su cuerpo, donde está la cabeza estará su cuerpo, que es la Iglesia. Luego el triunfo y gozo de Cristo es el nuestro. Allá donde está Cristo, que es Dios, pues nosotros, por participación, nosotros como hijos adoptivos de Dios, realmente hijos de Dios, nuestro destino no es la muerte, no es el cementerio. Este es el misterio que se nos revela. Estimados amigos, sabría decirlo, no sé, gritando más, pero no lo puedo decir más claro, tal y como se nos ha revelado. El misterio de la Trinidad no es cuestión ni resultado de un esfuerzo, de un estudio humano, sino que es fruto de una revelación. Dios nos ha dicho cómo es y no nos llama a que lo entendamos, nos llama a que le acojamos tal y como Él se revela. Padre, Hijo y Espíritu Santo.